Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Y pues bueno, hoy voy a hablar un poquito acerca del tema de hacia dónde estamos encaminando a Linux. Y bueno, en mi rato libre, yo por ejemplo ahorita que estaba atendiendo mi cama, trapeando, escombrando por aquí, pues bueno, puse un video de un amigo que se llama Tuxer76. Les voy a dejar el video original y los voy a poner un poquito en contexto, ¿no? Yo a él lo admiro y lo respeto mucho, principalmente porque quiso hacer algo demasiado ambicioso que incluso pues ni yo me atreví, ¿no? Que fue unir un poquito a la comunidad tanto de Centroamérica para abajo o incluso España con Estados Unidos, ¿no? O prácticamente la comunidad que habla inglés a rasgos generales, ¿no? Incluyendo otros países. Entonces, no es que yo le dé la razón, pero hay muchas circunstancias que teóricamente estarían deformando hacia dónde va Linux o hacia dónde va a terminar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita me van a decir, Satiel, cada vez te veo más rubio, por si van manejando, van haciendo otra cosa, están cocinando, porque luego me dicen, yo te pongo cuando me voy a bañar. Pues déjenme por ahí minimizado si no me quieren ver. Y si me quieren ver más rubio, pues ahí está el video. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en el video del amigo Tuxer, él comienza a hablar de que a veces el usuario no está tan bien informado y las personas que nos representan como usuario de Linux o que están al frente dan una mala imagen o concepto de Linux. Ajá, no quiere decir que no sepan, no quiere decir que estén mal, ¿no? Simplemente o te hablan de Linux de hace mucho tiempo o directamente no promueven el mensaje de Linux. En este caso yo no tengo nada en contra de nadie, simplemente lo menciono para que lo entiendan, ¿no? El amigo Tuxer76 menciona a Linux Tech Tips como ejemplo y dice que únicamente pues él se grabó mostrando el escritorio, pero que no mostró como que su uso, en este caso una guía de cómo se gestionan los paquetes o mostrando algo que únicamente se pudiera hacer en Linux, ¿no? Para fomentar su uso. Y a él le pareció una mejor idea que me parece que otro canal que se llama Linux Gaming estuviera al frente, ¿no? Que a lo mejor otra cosa sería si el invitado hubiera sido otro y se le preguntara acerca del tema, ¿no? Que no fuera tan por encimita. Entonces, pues él sigue hablando en su podcast o video y menciona algo clave, ¿no? Algo que yo también pues voy a respaldar o secundar, con que a veces el usuario no se informa acerca del sistema que está utilizando, ¿no? Lo que yo les comentaba hace tiempo, no se detienen a ver cuál es el eslogan del sistema, cuál es el propósito, en este caso si va a ser el sustituto de Windows o si va buscando o va detrás de cierto perfil, ¿no? Yo les he comentado y eso sí lo sigo manteniendo, para que vean que no rompe nada de esto, que debe de haber cierta escalabilidad, ¿no? Que así como uno aprende a gatear, a caminar, a correr y demás, pues bueno, todo es paso a paso, ¿no? Todo requiere su avance a su tiempo, a su momento. Entonces, en ese avance también hay que entender la filosofía de los sistemas, ¿no? En algún momento les hablé del ecosistema de Linux y en uno empiezas a lo mejor a ver ese parteaguas diferente entre Windows y Linux, los paquetes que están en Linux y sus equivalencias o opciones que puedes tener, aprendes a solucionar errores, ya una vez que conoces el sistema comienzas a entender la diferencia entre los escritorios, a lo mejor empezaste en un Ubuntu, pasas a un Debian, a lo mejor ahí comienzas a utilizar lo que es Systemd, a gestionar procesos, a cómo instalar drivers, ¿no? A lo mejor pasas ese proceso
y ya te metes con cosas del kernel, a lo mejor ya buscas programas específicos que no están en los repositorios, etcétera, etcétera, ¿no? Y en todo esto cada distro te enseña algo diferente. Ajá. Seguido de esto, hay un punto donde menciona, y hasta yo entiendo su coraje, ¿no? Su frustración y su impotencia de que dice, pues es que instalas Arch Linux y no te funciona. Y él dice, pues claro que no te va a funcionar, miau, 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 porque su objetivo es distinto, ¿no? Entonces el usuario viene mucho con esa idea de que quiere hacer funcionar a Linux como si fuera Windows, ¿no? O incluso le trata de dar una apariencia similar a Windows o a Mac y le pone los iconos y le pone la barra de tareas arriba y el dock abajo y le instala tal vez incluso Wine o Play on Linux. Quiere jugar en Linux, busca su alternativa a Photoshop como lo es Kim, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Hay otros que se enfocan tal vez en que se vea bonito, en tener un conky allí con todos los información del sistema, tu dirección IP, la cantidad de discos duros conectados. Y de cierto modo, entre comillas, está bien, ¿no? Porque pues para eso eres libre, tú puedes hacer con tu hardware lo que tú quieras. Pero dense cuenta y se están interesando por cosas un tanto superfluas o un tanto innecesarias que no van directamente con lo que va detrás Linux, ¿no? Están comparando pues peras con manzanas, ¿no? A lo mejor entre manzanas pues sí puedes comparar manzana roja, manzana verde, manzana amarilla, pero una pera nada más la puedes comparar con una pera, ¿no? Entonces en ese aspecto buscan cosas que no van a encontrar, ¿no? Y muchos también pues por ahí me hacen la crítica o la observación y me dicen, ¿es que tú no conoces Steam Linux o qué te pasa? ¿No? ¿O que tú estás mal de la cabeza porque no conoces Proton y Vulkan y no has probado ciertos juegos, ¿no? Y me mandan el link de a lo mejor Resident Evil 2 o juegos que están soportados nativamente, ¿no? Y yo les he comentado, sí se puede, pero no debes. Ajá. Incluso aquí, pues bueno, no voy a mencionar el canal para que no se preste allí a otras cuestiones, pero un canal muy muy grande de un personaje que tiene lentes, que es muy respetado, que hace que ensambla PCs, también puso a prueba equipos y PCs y se dio cuenta que el driver no lo pudo compilar, incluso teniendo la documentación y las librerías y las dependencias, que tuvo que tirar de un repositorio exterior para hacerlo funcionar, e incluso tuvo que ser de una persona que tenía el mismo modelo de laptop, ¿no? Y aparte, aunque lo detectara o detectara la gráfica, no era sinónimo de que se iba a poder usar a su máximo potencial, y que finalmente todos los proyectos están en base a la misma comunidad, ¿no? Obviamente el hardware más moderno no te lo va a detectar, y curiosamente el día de hoy, ¿no? Para que vean que no me lo estoy inventando, un amigo de Facebook de hace mucho tiempo, el buen Tony, me comentó lo siguiente, ¿no? Dice, ¿qué onda mi bro? Buenos días. Dice, oye, tengo una lap a la que le quise instalar Linux, pero no jaló el teclado de la lap. ¿Tienes alguna idea del qué podría ser? El mousepad y todo lo demás funciona excepto el teclado. Dice, es una AMD Ryzen 7 con una Nvidia RTX 4060. Y pues bueno, les voy a mostrar aquí para que vean que no me lo estoy inventando. Fue hoy en la mañana, ¿no? Ahí está. Y seguido de esto, pues yo allí le contesté pues las opciones y ya me siguió comentando, ¿no? Es una Machen Like L16 Pro. En Sony no me funcionó, Arch Puros tampoco. Yo le recomendé Elementary y Manjaro para que probara en modo live y copiara el driver que funciona en Manjaro y lo intentara instalar en la distro pura, ¿no?
Ahorita pues bueno, voy a ver si le funcionó y pues poderle dar seguimiento. Pero se están dando cuenta de algo con este ejemplo también, que es hardware relativamente moderno, ¿no? Que acaba de salir. Entonces, Linux sí va un poquito atrás en cuestión de drivers, ¿no? Y eso siempre va a pasar. De hecho, incluso en su momento, como yo les digo, sí me pude haber comprado o adquirido una gráfica más potente que la que tengo, pero yo sabía que no me iba a dar ese rendimiento, porque a nivel driver no existía el controlador. Y aunque lo sacasen, iba a estar un tanto limitado y no me iba a dar el mismo resultado. Ahora bien, lo siguiente. El problema es que no estás utilizándolo para lo que es, ¿no? Hay cosas que tú puedes hacer en Linux que en Windows no. Por ejemplo, la administración de servicios, abrir puertos, que en este caso en Windows estás un tanto limitado. En Windows es puro siguiente, instalar y ya terminaste. Pero en Linux tienes una segunda opción que si no lo quieres hacer gráficamente, lo puedes hacer por la línea de comandos. O si quieres saber completamente qué está pasando en segundo plano, puedes darle el modo verbose, a lo mejor cuando estás compilando, y te da más información acerca de lo que está haciendo el sistema. Y pues bueno, cómo interactúa desde el procesador hasta tu kernel, ¿no? Entonces, si la gente se preocupara un poquito más por ese tipo de situaciones, el perfil del usuario de Linux cambiaría, ¿no? Muchas veces llegan a comentar por ahí, es que la imagen ISO de mi derivada está muy pesada y no trae nada, ¿no? Y no se dan cuenta que a lo mejor para el desarrollador es muy complicado darle soporte a todos, ¿no? Esa imagen ISO lo que va a tener es drivers para procesador Ryzen, drivers para procesador Ryzen de laptop, drivers para procesador Ryzen con gráficos integrados, drivers para laptop Intel con integrados, sin integrados, para laptop, drivers NVIDIA, dos versiones, tanto libre como privativa. Va a tener un sinfín de cosas que, digamos, inflan la imagen ISO, ¿no? Entonces, imagínense la labor titánica que tiene el desarrollador para meter todo eso sin que se note, ¿no? Y todavía darle espacio a las novedades. Y bueno, el usuario está feliz porque todo le funciona, porque puede instalar Linux, ¿no? O medianamente son problemas chiquitos, a lo mejor no te sirve el Wi-Fi, no te sirve la impresora, pero pues nada que no se pueda resolver instalando el driver de manera manual. Otra cosa que los desarrolladores no saben es a qué te vas a dedicar, ¿no? O sea, aunado a todo lo que yo les menciono, no sabes si tú eres diseñador gráfico, no sabes si la vas a utilizar para programar, no sabes si la vas a utilizar para jugar, no sabes si la vas a utilizar para equipo de escritorio, no sabes si la vas a ocupar con el perfil empresarial. Entonces, el desarrollador se tiene que ver en un punto medio de mínimo hacer que funcione en tu equipo y en tu PC, y los paquetes que el desarrollador considera que pues eso ya te toca a ti o te corresponde a ti, te deja para que tú los instales a la post instalación, porque él no sabe a qué te vas a dedicar. El desarrollador no puede ponerte FreeCAD por omisión, porque no sabe si tú eres persona que va a trabajar a lo mejor pues, por ahí con animaciones, con modelación. No te puede poner Blender, no te puede poner Krita, no te puede poner GIMP, porque no sabes de entrada si las vas a ocupar, ¿no? No te puede poner OBS porque el desarrollador no sabe si tú vas a hacer streaming o no. Y muchas veces ese tipo de cuestiones también influyen un poquito con la filosofía del sistema. ¿Por qué? Porque Trollonical es Trollonical, ¿no? Para Ubuntu tiene otros intereses y muy difícilmente toma en cuenta a la comunidad, ¿no?
porque lo ve más como ser el sustituto de Windows a costa de lo que sea, ¿no? Sí es una comunidad muy grande, pero tristemente pues las personas que están un poquito al frente toman decisiones sin pensar en el usuario, ¿no? O sin consultarlo con el usuario final o la persona que va a estar detrás del monitor o pantalla. Entonces te puedes cansar porque nunca nos va a hacer caso, ¿no? La otra, Debian, ahorita ya cambió un poquito, pero anteriormente le mencionabas algo a Debian correspondiente a lo privativo y olvídate. Ya desde ahí te ignoraba o te ponía en una tipo blacklist donde ya no te consideraba. Actualmente para la versión 12 y 13 de Debian ya se tomó la decisión de que ya no es una opción y que ya es una necesidad meter drivers privativos. Esperemos que esto cambie un poquito para dar pie a la entrada a nuevo software. En cuanto a Fedora tal vez sí busca innovación, pero es un poquito a largo plazo porque tiene una fila interminable de solicitudes. Pero sí es un poquito más esperanzable lo que te puede ofrecer, porque si le ve potencial, si es una distro que tiene los recursos y las libertades como para incluirla e incluso meterle dinero, y si le ve potencial a tu software, mejorarlo, pulirlo, incluso hasta comprártelo y mandarlo para Red Hat y que de ahí se distribuya y esté para todos o para los que pagan su membresía, ¿no? Entonces tendría que ser muy bueno para que pasara eso. Entonces también está un poquito a consideración de los desarrolladores, ¿no? O también si no hay una aplicación que ya haga más de lo mismo. Ahora, en cuanto a Arch, creo que sí lo veo un poquito más viable allí, porque está el Arch User Repository, ¿no? Que es el de la comunidad, y pues para ellos entre más mejor. Ellos tienen otra filosofía, otra manera de pensar, y para ellos entre más paquetes haya disponibles, pues mejor. Entonces ellos tal vez sí lo acepten, sí lo incluyan, sí sea más fácil que pase ese proceso de verificación, pero el problema está en su estilo de manejar paquetes, que es rolling release, ¿no? Por lo tanto se actualiza y puede romper en cualquier momento, o puede haber cierta incompatibilidad. Entonces, si nos damos cuenta, en la mayoría de situaciones, ¿de qué depende? De una derivada que te incluya esos paquetes, ¿no? Entonces la derivada sí te hace caso y le mete Blender, le mete Pipeware o Pyware para los más puristas, le mete VLC, le mete Google Chrome, le mete muchos programas que rompen incluso licencias, y ahí tienes lo que tú quieres, entre comillas, ¿no? Modifica el kernel incluso. Vemos muchas variantes incluso de escritorios que a lo mejor en su sabor original no estarían. Y bueno, todo muy bien, todo bonito. Teóricamente hasta la fecha sigue funcionando ese modelo, pero hay un problema un poquito grande. ¿Qué pasa cuando tú eres un desarrollador? ¿No? Y por ejemplo yo podría decir, ¿y nosotros qué? Le están facilitando la vida al usuario de todos los días. Le están vendiendo el que en Linux es una alternativa y que existen opciones y demás. Le facilitan y se lo hacen digerible para el usuario que no sabe. Pero para el usuario que realmente ocupa el sistema para trabajar, ¿qué pasa? ¿No? También se entiende que uno ya debe de tener la capacidad para lidiar con esos problemas, y es un tanto innecesario, sí, pero hasta cierto punto, porque los repositorios, o nosotros no tenemos control de los repositorios y de lo que se incluye, y a veces necesitamos lenguajes muy específicos, como por ejemplo Rust, que sí se puede instalar, incluso desde el código fuente y demás, pero las extensiones, la compatibilidad de una vez que esté instalado que me lo reconozca el sistema,
Y eso ya probando opciones como añadirlo directamente al pad, crearle su lanzador, meterlo a la carpeta de binarios, meterlo a la carpeta de OPT, ya haciendo todo lo posible porque funcione. ¿Qué pasa con esa parte donde necesitas el paquete y te va a llegar tarde, ¿no? Entonces, creo que muchas veces los desarrolladores no se preocupan tanto por la gente que desarrolla software, ¿no? Hay muy poquitas distros que se podría considerar que sí tienen por allí un IDE, ¿no? Que sí tienen por ahí un stack de aplicaciones, o tienen el CMake o el GCC o el Bison o paquetes que son para compilación o utilidades que podemos ocupar, pero son contadas. Entonces, muchas veces yo creo que se nos desplaza un poquito porque finalmente los que usamos Linux para trabajar somos los que sostenemos a Linux, ¿no? Porque en el caminito 1, donde el usuario de escritorio, el de todos los días, el que busca el año de Linux en el escritorio, está contento, ¿no? Pero no sabe que se están perdiendo ciertas características, ¿no? Anteriormente, el repositorio de Debian, el de multimedia, estaba separado. Así como ahorita todavía lo tenemos separado en Arch, que es opcional. Vean que en las últimas versiones eso ya no está. Ya se considera un solo repositorio. Y tú vas a decir, está bien, genial, porque ahora ya todo lo tenemos en un FTP y todo está allí. Sí, pero se manejaba de manera independiente por algo, por las versiones de dependencias. Y tal vez en tu VLC no lo notes, tal vez en tu LibreOffice, en tu Blender, en tu Krita no lo notes, pero cuando trabajas con Linux, sí notas que hay incompatibilidad y que hay versiones que hacen que el sistema funcione, como por ejemplo Python. ¿Y qué pasa cuando quieres cambiar la versión de omisión de Java o de Python en un sistema que ya lo tiene forjado y pegado al kernel, donde ya no es opcional, ¿no? Para que ustedes lo entiendan, les voy a poner un ejemplo muy burdo. No sé si ustedes han visto que hay laptops que tienen el procesador ya soldado a la motherboard y no puedes cambiarlo. Y en los equipos de escritorio sí se puede hacer ese cambio porque puedes incluso brincar un poquito de una generación de, por ejemplo, la serie 3000 a la serie 5000, ¿no? Simplemente cambiando el socket. Entonces, se pueden hacer ese tipo de cambios, pero ya nos quitaron esa facilidad. Saludos a mi hermana que ya vine. Y que no... que anteriormente sí se podía hacer. Entonces, esa modularidad, esa manera de hacer ese tipo de cambios a nivel sistema ya no existe. Ya no tenemos esa facilidad. Entonces, en un Linux normalito, en un Linux como Ubuntu, como Debian, que son de cuando apenas vas empezando, todo te funciona, tal vez no te preocupas, no te puedes ir tan arriba como un Gentoo, como un FreeBSD, aunque es un Unix o un Unix o un Arch, o un Void Linux, ¿no? O un Linux from scratch, porque esos paquetes no existen allí, ¿no? Entonces, no puedes agarrarte algo fácil y sencillo como Ubuntu o Debian, porque de entrada no está el paquete y no te puedes ir tan arriba porque está en una versión viejita, porque todavía no le llega el paquete. Entonces te tienes que quedar en un punto intermedio que es Fedora o las distros RPM, ¿no? Ahí es donde normalmente encuentras ese punto intermedio, que tal vez no es el último de lo último, pero ahí sí encuentras ese paquete, y si habilitas lo testing pudieras estar más cercano a la última versión. Y esto sí o sí lo vemos con cosas como por ejemplo Node.js, ¿no?
que a lo mejor a nivel productividad sí necesitas versiones específicas, ¿no? Entonces, ese punto intermedio es donde únicamente se consiguen esos paquetes sin que rompa el sistema, ¿no? Muchos incluso a mí me llegan a decir, ¿por qué no utilizas un Arch Linux si tú eres usuario avanzado? Pues justamente porque a lo mejor ya lo probé, ya lo utilicé, ya lo testé y me di cuenta que allí en cualquier momento me puede quebrar el sistema, y haciendo un trabajo un poquito más en forma, yo no me puedo arriesgar a que de un día para otro me quede sin el avance de semanas o de meses, o que pueda exponer pues esos archivos importantes a que se pierdan, ¿no? Y tampoco me puedo quedar en el inicio, como en un Ubuntu, un Debian, porque allí me voy a pasar más tiempo solucionando los bugs de Trollonical que invirtiéndole tiempo en avanzarle al proyecto. Entonces, ese tipo de cosillas sí tienen un impacto a largo plazo. Porque si el desarrollador únicamente está volteando para el usuario de escritorio, el usuario de casa, el que le esté dando todo el tiempo soporte, versión tras versión, a el driver de Wi-Fi, el driver de impresora, el driver de esto, el driver del otro, yo diría que se evitaría de problemas si se incluyera lo privativo, al menos a nivel driver, ¿no? Porque haces que cualquier equipo del mercado, de la marca que sea, aquí no estoy patrocinado por nadie, ni fomentando a nadie, ni es mención pagada, pero no estás como que si es Lenovo, si es Asus, si es Aorus, si es MSI, si es HP, ¿no? Ya da lo mismo, porque a lo mejor si la comunidad o el desarrollador se preocupara por hacer que el driver Realtek, que es de los más problemáticos y la gente que me ve no me va a dejar mentir, funcionara, ya lo demás está más fácil. Si al menos el desarrollador nos hiciera que el equipo a nivel driver funcionara, ya depende de uno si le incluye programas privativos o programas libres. Eso ya no los deja a nosotros y se dedica nada más a dejar el sistema pulido, ya no a darnos tanto. Ya no a preocuparse porque si tiene LibreOffice, eso ya déjalo para el usuario que lo va a utilizar. Entonces, ¿por qué a mí me preocupa tanto? Porque si todos los desarrolladores ponen esfuerzo, recursos y tiempo en cumplirle, y discúlpenme que lo diga así, el capricho al usuario de todos los días, Linux se va a deformar a tal punto que nos invadan usuarios que nada más se crezca en cantidad, ¿no? Ay, me cuesta bastante decirlo, pero muchos, y dense cuenta porque muchos caen en eso, muchos fomentan el que funcione GIMP, que funcione Krita, que DaVinci Resolve, que Blender, para que más gente y facilitárselo, para que llegue la gente de Windows y tenga una alternativa aquí y haya más usuarios, ¿no? Pero es como llenar a Linux de becarios. O sea, te van a estar preguntando por todo el tiempo, ¿no? Y yo sé que muchos me van a comentar, ay, pues que tú naciste sabiendo, o quién te crees, o por qué dices eso, nosotros también tenemos derecho. Y sí, les doy todita la razón. Y no me importa si yo me acabo mi disco duro a punta de instalarle todas las distros de DistroWatch. ¿A ti qué te importa? ¿Tú quién eres para decirme qué le pongo a mi equipo y qué no? Ese no es el problema, sino las consecuencias de que se sobresature de usuarios nuevos, ¿no? Muchos dicen, es que la generación que ahorita usa Linux, y es muy cierto,
Esto yo lo escuché en canales de Estados Unidos que también decían, pues son la generación de los 80s o de los 90s, gente que creció un tanto con Linux y que sigue aquí, pero las generaciones nuevas no están aquí. Y ellos dan como solución facilitar el que las generaciones nuevas lleguen a Linux. Pero vamos a tener una sobrepoblación de usuarios de Linux que estén preguntando, y pues bueno, también para todos pues va a ser un poquito incómodo, ¿no? De que estarle dando solución a problemas que de entrada no deberían de existir. Aquí pues yo no quiero entrar como que en tanta discusión, pero por eso yo era un poquito defensor que la gente que usara Linux fuera un tantito afín a la informática, ¿no? O que de mínimo supiera un lenguaje de programación, ¿no? Así vagamente, ¿no? Siquiera Python de perdida. ¿Por qué? Porque ya va a entrar un poquito sabiendo sobre a qué le va tirando, ¿no? Ya no va a tener tanto que aprender. Y ahorita que vi aquí en los miembros del canal a Carlita Project, que por cierto, pues bueno, era otra vez retomando un poquito lo que les mencionaba al principio, la gente que está al frente ya no es la misma, ¿no? Entonces, ahorita Carlita, pues no sé si se tomó un descanso o si definitivamente pues va a estar inactiva por tiempo indefinido, pero sí era una ayuda enorme para, pues bueno, mantener un poquito ese equilibrio en cuanto al contenido, ¿no? Yo pudiera decir, si no lo encuentran en mi canal, lo encuentran en el canal de Carlita o viceversa, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que han cambiado un poco las cosas y ya se centran más en las reviews, ya no tanto en explicar cómo se hace, ¿no? Muchas veces las personas que están un tanto al frente, como les digo, Linux Test Tips, no sé, ¿cómo se llama DistroTube, los canales de Estados Unidos, ¿no? Sí, canales así de Estados Unidos, Luke Smith y todos esos. Ya generalmente entraron a una etapa donde se dedican a hacer videoblogs, ¿no? Ya nada más como que comentan su experiencia por encimita, pero ya no están enseñando, ¿no? O ya nomás lo prueban de chill por tener visitas. Entonces, esa parte pues sí me preocupa porque va a llegar un momento en el que ya Linux se convierta en otra cosa, en la mala copia de Windows, ¿no? O la mala copia de Mac. Y eso que caracterizaba a Linux ya no va a brillar. Ese tipo de cosas que anteriormente pudieras hacer en Linux y que nada más se podían hacer en Linux, se va a ir perdiendo con el tiempo, ¿no? Una de ellas, pues Compis, ¿no? Compis era bastante bueno, era algo que sorprendía bastante tener los efectos del escritorio, cosa que lo podías hacer hasta en una laptop de 1 GHz, ¿no? Con 4 en RAM, podías tener efectos y manejar recursos de una manera así brutal. Incluso teníamos lo de los escritorios virtuales antes de que se implementara en Windows, ¿no? O lo de los espacios de trabajo. Y si se dan cuenta, ¿eso por qué pasó o por qué se dejó de atender? ¿No? Por darle prioridad al usuario nuevo. Y no es que a mí me moleste o que yo esté en contra, pero los recursos están destinados más a solucionar este tipo de problemas. Y si se dan cuenta, muchas veces las actualizaciones de las imágenes ISO, en las supuestas novedades que te dan, versión de KDE tal, Genome tal, Python versión tal, ¿no? Y ya no hay nada que digas, Fedora, Debian, Ubuntu versión tal, tiene tal característica, ¿no? Ya no se implementa nada, ya no se innova en cuanto a las características que tiene. Ya a lo mejor no tienes un programa exclusivo de la distro como antes se venía haciendo, ¿no? Para mencionar algo, eso del Ubuntu One en su momento a quienes les tocó, pues era una característica que nada más encontrabas en Ubuntu,
¿no? Había escritorios que eran exclusivos de Debian en su momento, ¿no? Que no los tenía otra distro más que Debian. En Fedora había paquetes que eran exclusivos de Fedora y que no los encontrabas en ninguna otra distro. En Arch allí sí se veía la diferencia. De verdad tenías que ser usuario avanzado para poderla instalar, para poderla gestionar, para poderla manejar, y obviamente ese trabajo duro, el de compilarle incluso hasta el kernel, se veía recompensado en qué? Que una vez que pasas esa barrera de entrada, pues tienes los programas a la última de la última, ¿no? Y eso desapareció un poquito cuando llegaron distribuciones como Chakra o como Chaos, que tenían un instalador gráfico, donde pues ya nada más le daba siguiente instalar, y la parte de particionar con CFDisk se perdió. Entonces, este tipo de cosillas fueron deformando a Linux. El dárselos tan accesible, ¿no? El que ya todas las distribuciones tuvieran Calamares preinstalado. Y a mí sí me preocupa porque, pues bueno, no es que también me quede estancado en esa parte. Sí estoy en pro de mejorar, porque pues a quien no le va a gustar que todo sea más fácil de gestionar o de administrar. Pero al menos esa barrera de entrada no me hubiera gustado que se quitara tan fácil con el instalador de Calamares, porque sí requería cierto nivel de dificultad y servía como filtro para que las personas que llegaran a Linux fueran personas que a lo mejor sí se hubieran leído el manual, la documentación, aunque sea de pasadita, para saber qué se hacía. Entonces, como ya, pues literal, vas, descargas, siguiente, incluso ya tienen la partición automática. O sea, ¿cuándo habías visto partición automática en Arch Linux? ¿Cuándo? ¿Cuándo Gentoo tenía modo live? ¿Cuándo habían tantas derivadas de Gentoo? Aparte de Calculate Linux, que era el único proyecto serio. ¿Cuándo se habían visto ese tipo de cosas? Que FreeBSD tuviera derivadas, ¿no? Las más aceptables pues era FreeNAS, actualmente TrueNAS, ¿no? Pero era porque era una necesidad gestionarlo así. Pero de ahí en fuera no era para que hubiera tantas variantes. Que sí se agradece, porque ayudan a que esas distros no mueran por falta de usuarios. Pero Linux sí está cambiando. Y el usuario normal va a decir, ay, pues más para todos, pues qué bueno porque ya lo puedo instalar. Sí, pero estás llegando a niveles donde tú no deberías de llegar antes de tiempo. Entonces, eso sí es lo preocupante, porque yo lo he visto, y cuando llegas preguntando a distros avanzadas, hostigas a la gente que de por sí ya es hostil. Y esa gente ya se está yendo de cuentas como de Twitter, como de las más conocidas, de grupos de Facebook, e incluso de Reddit. Yo he visto como una fuga de usuarios que anteriormente yo encontraba allí, y que se están yendo más a lo underground, que se están yendo a los chats de IRC, o incluso utilizan cosas como Tox, como para tenerlo un poquito más cifrado y por ahí. O canales que únicamente son entre ellos, ¿no? Que no es que no quieran jugar a la comunidad, sino que ellos ya no se quieren preocupar por enseñarle a los demás, sino trabajar en proyectos para ellos mismos o para la distribución, ¿no? Y eso, pues bueno, a mí me da un poquito de miedo, porque pues eso no se había visto en mucho tiempo. Y pues bueno, ya va más de una vez. Yo honestamente pues no quería creer que eso nada más pasaba en situaciones muy puntuales. Pero si se meten un poquito más a fondo, sí está pasando, ¿no? A lo mejor si tú te la vives en Telegram y no sales de allí, pues que gire el mundo y no te vas a dar cuenta, y mientras no te molesten tú vas a pensar que está bien.
pero sí hay muchos usuarios con información un tanto privilegiada que se están yendo a otros lados, ¿no? Anteriormente habían instalaciones que estaban cifradas con el ZSTD, que es como el algoritmo de Facebook, se podrían encriptar. Y se hablaban de ese tipo de métodos, ¿no? Se hablaba de cómo instalar una distro como Gentoo, usando cualquier imagen live como Ubuntu, ¿no? Se hablaba de cómo cambiar los compiladores de normalitos, los privativos, por el de Blue Silver algo, como la versión libre de los GCC, algo así. O sea, se hablaba de compilar el kernel con ese tipo de cuestiones. Incluso te enseñaban cosas como compilarle tu propio kernel para tu Android, ¿no? Cosas un tanto específicas. Entonces, todo ese tipo de información ya no está. Y no porque no se hagan tutoriales o porque no se esté actualizando. La gente que hacía eso se está yendo a otros lados. Entonces, creo que a mí también ya me está un poquito pasando lo mismo, porque digo, los problemas son los mismos de siempre. La gente se está preocupando más por los iconos, por el wallpaper, porque qué es mejor, KDE o Genome, en vez de preguntarse qué versión de Python tengo instalada y si puedo instalar otra versión superior. Entonces, ¿en qué momento las necesidades del usuario de Linux cambiaron? ¿En qué momento se empezó a buscar otra cosa? Y ahorita tal vez puede incluso pasar 1 o 2 años y pueden estar como si nada. Pero a largo plazo el usuario de Linux no va a ser el mismo que recuerda. Entonces, pues qué mal. Al menos a mí no me preocupa porque, pues bueno, tengo contacto con alguna gente por ahí y pudiera a lo mejor informarme si hay algo muy puntual donde si haya un cambio al que se tenga que prever, o si hay algo en concreto que se deba de implementar y demás, pues sí, pero en el Linux normalito ese tipo de cuestiones no se ven. Y pues bueno, simplemente lo quería mencionar para que no sigamos siendo parte de eso, ¿no? Está bien que tú hagas tu review, que des tu opinión. Sí, es muy válido porque hay gente que no tiene el tiempo para descargarse la imagen ISO y probarla y hacer tal y cual cosa. Sí, está bien, o su formato todo divertido donde diferencia entre KDE5 y KDE6, está bien. Pero las cosas están cambiando muy en el fondo. Están yendo hacia otra dirección. Los creadores de contenido que estaban antes ya no están. Las personas que respondían en los foros, en los blogs, la gente que redactaba documentación ya no está. Yo a lo mejor voy a hacer lo que pueda por seguir haciendo tutoriales hasta que la comunidad me lo permita y sigan donando. Pero, pues yo también, al igual que todas las personas, al igual que el Linuxero agrio, ¿no? Pues voy a seguir, sí, escalando en mi vida, voy a, interesarme por otras cuestiones. Y al igual que Carlita, voy a ser feliz, pues por fuera de aquí, ¿no? Y el problema va a ser en manos de quién va a quedar todo esto, ¿no? ¿Qué se les va a inculcar a las nuevas generaciones o esa segunda generación de usuarios de Linux que viene? ¿Qué concepto de Linux van a tener y cómo van a querer resolver las cosas? Entonces, pues va a estar un poquito complicado. En ese sentido, pues cambiar la manera en la que se están gestionando las cosas. Entonces, estamos bien a tiempo de que al menos prolongarlo un poquito más en lo que llega alguien, y que lo complemente, ¿no? Pero al menos sí tendría que ser
que cumplir cierto perfil, ¿no? Alguien muy específico. Que a lo mejor tenga la paciencia que yo no tengo. Que a lo mejor tenga el carisma que Carlita tenía. Que a lo mejor tenga las ganas que tenía el amigo Tuxer76. Que tenga el conocimiento del Linuxero agrio. Que tenga tal vez la facilidad de palabra como el buen José Flores. Que tenga la experiencia de trabajar de Linux, que lo vean todo su día a día, como el amigo Imbo2, por ejemplo, ¿no? Que tenga la pasión de enseñar, como, no sé, el amigo Sots, ¿no? O sea, tiene que ser un perfil, ¿no? muy, muy específico, que al igual que el Satiel, que aunque le digan cosas feas, que lo lastimen y que sea algo malo para su cabecita y lo hagan llorar, siga haciendo contenido pese a que le digan cosas feas, ¿no? Entonces, pues nada más, ya los dejo porque ya me hablan para comer. Entonces, pues gracias a la gente que me apoya. Sigan disfrutando Linux mientras se pueda, porque hay muchos cambios que están pasando enfrente de nosotros y que no había pasado anteriormente. Y los tipos de usuario que habían antes ya no son los mismos. Y no en cuestión de que se piense igual o que yo quiera que sea igual que antes. No. La esencia de Linux se está desvaneciendo, ¿no? Ya se buscan otras cosas. Y se va incluso ya a nivel desarrollador buscando otra cosa. Yo creo que el desarrollador, a ver, nada más está así como de, a ver, ¿qué kernel salió? Ah, échamelo. ¿Qué versión de LibreOffice tienes? Échamela para acá. Python, tú, ¿cuál es la versión más experimental? Te la dejo estable. Ahí está. ¿Qué escritorio le gusta a la gente? A ver, vamos a buscar en DistroWatch. No, pues que KDE no. Vamos a meterle 2 imágenes ISO con esto y con esto y con esto. Y ahí está. Distro número tal, novedades. Y así se la pasa. Versión tras versión tras versión. No. Antes, cuando lanzaban una imagen ISO, se solucionaban los problemas de una distro para otra. Creo que el único que está haciendo eso es Daniel Fore, el de Elementary. Es el único que está en cada lanzamiento te soluciona problemas. Eso sí, incluso sea actualización de emergencia, te corrige cosas. Es creo que de los poquitos que sí veo comprometido en lo que está haciendo. Pero pues bueno, sería prácticamente todo. Satiel, ya te veo más rubio, ya estás más Saiyajin. ¿Cómo le hiciste? Es para leer documentación en inglés, gente. Entonces, pues nada más. Sería prácticamente todo. Espero que les haya entretenido. Igual, una sorpresita es que los podcasts de la primera... los primeros podcasts del canal ya están disponibles para los miembros. Los voy a ir desbloqueando de a poquito para los miembros. Y pues bueno, voy a irle un poquito metiendo más a lo que son los beneficios. Recuerden que se pueden unir desde menos de $1. Y pues bueno, si quieren apoyar el contenido del canal para seguir mejorando el equipo, paypal.me/Satiel. Y si me quieren regalar algo, está la wishlist. Pero piénsenlo bien, dense cuenta y las cosas están yendo en otra dirección, ¿no? Y cuando en este caso a las personas que se dedican al desarrollo no tengan las herramientas o les cueste más tener esas herramientas, menos código libre va a haber, menos personas interesadas van a haber, y lo único que les va a quedar pues es un sistema y muchos usuarios que causen más problemas que gente que lo solucione. Entonces eso a mí sí me da miedo, porque Linux se va a convertir en otra cosa y eventualmente puede en algún momento pues lo que nadie quiere, ¿no? Entonces, pues nada más, sería todo y ahora sí nos vemos en la próxima porque ya me hablan. Bye.